La gran novedad es que somos el primer hospital de la provincia en incorporar un nuevo metabolito en la analítica que es capaz de detectar el Alzheimer en la sangre de una forma muy precisa y muy específica. Los pacientes hasta ahora se tenían que diagnosticar con pruebas más complejas, como puede ser una punción lumbar, que no deja de ser algo invasivo, o una prueba como un PET de amiloide, que es realmente algo bastante costoso y que no está disponible en muchos centros. La verdad es que con la llegada de los nuevos fármacos que próximamente, si todo va bien, podremos utilizar en España, que son los primeros fármacos que son capaces de reducir la enfermedad de Alzheimer, de reducir la progresión, de que vaya más lenta, necesitábamos una forma de poder diagnosticar Alzheimer de una forma mucho más fácil y escalable. Y la verdad es que una analítica es mucho más sencilla de hacerla de forma más masiva que una punción lumbar o que un PET. La realidad es que ahora mismo los pacientes podemos pedirles esta analítica tan sencilla en la cual vienen aquí una mañana, no hace falta ni que vengan en ayunas, se hace una extracción sanguínea normal y corriente, como cuando te piden un colesterol o una glucosa. Este tubo de sangre se envía al laboratorio y gracias a una máquina especial que es capaz de detectar proteínas a una concentración muy baja, de forma totalmente automatizada es capaz de darnos un resultado que de forma muy fiable es capaz de distinguir quién sí que tiene Alzheimer y quién no. La indicación actual, el momento de diagnosticar a una persona por biomarcadores sería en aquellos casos en los que estemos ante un deterioro cognitivo leve o una demencia leve, demencias atípicas, demencias especialmente jóvenes. A veces hay dudas de ciertas quejas de memoria en una edad a la que podría ser, y realmente un resultado negativo pues descarta de forma bastante razonable que ese paciente tenga una enfermedad de Alzheimer. De momento no se puede utilizar, por ejemplo, para hacer screening a todo el mundo que quiera o todo el mundo que tenga cualquier tipo de queja de memoria sin hacer una previa valoración. Diagnosticar precozmente el Alzheimer, ahora mismo uno puede pensar que es algo que no es necesario porque de hecho si estamos hablando de que hoy no tengo ningún fármaco que te pueda curar, que te pueda frenar o parar la enfermedad, ¿para qué vas a diagnosticar precozmente un Alzheimer? Quizás tú piensas que es mejor no saberlo y que prefieres vivir la vida, oye, pues si me pasa, ya me pasará, si empiezo a tener problemas, ya me llegarán. Pero quizás hay personas, y es totalmente lícito, que quieren saberlo antes. Quiero saber si me voy a empeorar, porque si me voy a empeorar quiero planificar mi futuro, porque si en algún momento voy a ser más dependiente, quiero elegir cómo quiero que me cuiden, qué quiero que me pasen, qué quiero que me hagan o no a nivel de salud si en algún momento me pasa algo más grave antes de deteriorarme. Es decir, hay ciertas cosas que nosotros podemos planificar de cara a voluntades anticipadas que quizás la información de si tengo o no una enfermedad de Alzheimer incipiente es muy relevante porque yo los próximos años me los voy a tomar de otra manera. Solo por este motivo, ya en muchos casos hay muchas personas que desean conocer de una manera, digamos, más definitiva el diagnóstico porque toman las riendas de su futuro, independientemente del tratamiento.